Bendiciones y bienvenidos a nuestro ministerio Señales antes del fin. Primeramente le queremos dar toda la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial por habernos permitido una vez más estar aquí reunidos en familia. Quien les habla la hermana Silvia desde Canadá. Y hoy continuamos con nuestro estudio bíblico dirigido por nuestro pastor Luis Alberto García desde Cuba. El tema para el día de hoy, la cremación, ¿bíblica o antibíblica? Antes de pasarle con nuestro pastor, quiero mencionarles que tenemos un grupo público en Telegram y canal de YouTube a nombre de Señales antes del fin, también una página de Facebook a nombre de Pastor Luis Alberto García. Para que se suscriban, le pedimos que se suscriban a nuestras páginas, si están interesados, ahí van a encontrar muchísima información y también estamos colocando el link de Google Meet de todas nuestras reuniones para que puedan también ustedes estar en vivo con nosotros, ya que al final de cada estudio tenemos un tiempo de preguntas y respuestas, los cuales no se graban. Amén. Ahora sí, le damos la más cordial bienvenida desde Cuba a nuestro pastor Luis Alberto García para que comience con este maravilloso estudio de la palabra de Dios. Bienvenido, pastor. Bendiciones, mi hermana Silvia. Dios bendiga a todos mis amados hermanos y amigos en Cristo. Gloria a Dios. Sean todos bienvenidos a Señales antes del fin. Y el saludo, por supuesto, a los hermanos y amigos que van a escuchar el video luego en diferido, ya sea en YouTube, en Facebook. Bueno, vamos a orar primeramente y entonces pues ahí vamos a manera de introducción. Gloria a Dios. Bendito seas tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo. Te damos gracias en esta oportunidad, por este momento, Señor, que tú nos brindas, esta oportunidad que nos brinda, Señor, de poder compartir tu palabra y de poder traer un mensaje que se habla muy poco, prácticamente podemos decir que no se habla en las iglesias hoy en día, y donde hay muchas personas que tristemente, Padre eterno, están cayendo presas del engaño. Por eso te rogamos que tú nos ayudes a desentrañar este tema, que podamos hablarlo con propiedad, con toda propiedad, Señor, que tú nos capacites, nos des sabiduría en este momento y que cada hermana y hermano en Cristo pueda entender. Y si hay algún amigo inconverso que escucha este mensaje, pueda entender también, Señor. En el nombre de Jesús, prepara nuestros corazones, nuestras mentes, para que estemos dispuestos a recibir el mensaje de tu santa y poderosa palabra. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Lo primero, mis amados hermanos, lo primero que quiero decir es lo siguiente. Mire, este es un tema que realmente nunca pensé, no me pasó por la mente de que fuera un poco polémico. Para mí, este asunto está claro, pero resulta que para mucha gente en el pueblo evangélico al parecer no. Entonces, nuestro propósito no es polemizar. Nuestro propósito no es convencer a nadie. El convencer le corresponde al Espíritu Santo, que es el que convence al ser humano. Nuestro único propósito es anunciar el Evangelio de salvación, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y siempre tratamos la manera, con la ayuda del Señor, de hablar no lo que nos parece, lo que pensamos. A fin de cuentas, siempre lo he dicho, nuestro criterio poco importa. Lo que importa es lo que enseña la palabra de Dios. Y tratamos siempre de aportar varias evidencias bíblicas, cosa de que usted tome nota y estudie en su hogar y pueda, pues, comparar a la luz de la Escritura lo que le estamos diciendo. Porque, amados hermanos, les voy a decir algo, es inútil pretender tapar el sol con un dedo. La palabra de Dios es clara y no hay contradicción en ella. Se contradicen los hombres, pero no la palabra de Dios. Por eso quiero aclarar y pedirle, si alguna persona está entre nosotros que tal vez difiera del criterio que vamos a dar, pues lo que sí le ruego es que escuche el mensaje hasta el final, con mucha atención, tome nota, entonces después saquemos conclusiones, pero escuchemos el mensaje hasta el final. Y segundo,
Recordar siempre que aquí estamos para predicar la palabra del Señor, no para polemizar, porque no es nuestro objetivo. Cristo nos llamó a predicar, no a polemizar, no a discutir, no a tratar de convencer a los demás. De convencer se encarga el Espíritu Santo de Dios. Así que, pues, manos a la obra. Vamos a Amós capítulo 2, verso 1. Gloria a Dios. Amén. Amós capítulo 2, verso 1. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Moab y por el cuarto no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Amén. Mire, mi Amén. hermano, de verdad es una pena que la Biblia hablando tan claro, el pueblo no quiera entender. Mi hermana, yo quiero que usted me aclare si es que yo tengo problema de sordera o es que yo no he sabido leer la Biblia. ¿Qué dice aquí? Por 3 buenas acciones de Moab, dice acá. ¿Qué dice? Por 3 pecados de Moab y por el cuarto no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Y si mi hermano, la escritura dice, por 3 pecados de Moab y aún por el cuarto no revocaré su sentencia. Pero mira el resto de la oración, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlo. Yo pienso que mi hermano, la pregunta está respondida ya en este versículo. Pero le voy a decir algo. Y yo quiero ser claro, contundente en este asunto, mi hermano. A mí nunca me ha gustado andar con tapujos ni andar por las ramas. Le voy a decir algo. ¿Quién le dijo al pueblo evangélico que esta práctica Dios la permite? Cuando Dios está castigando a una nación por hacer semejante barbaridad. Dice por 3 pecados, no dice por 3 buenas acciones, no dice por 3 acciones justas, dice por 3 pecados de Moab y aún por el cuarto, porque quemó los huesos del rey de Edom. Mi hermano, mire, justificar esto es ir en contra de la palabra. De antemano lo estoy diciendo. Pero, ¿qué pasa? Que muchas personas, mi hermano, se han agarrado de muchos versículos que han descontextualizado para justificar semejante cosa. Y lo primero que tenemos que entender es que la cremación tiene un origen, todo tiene un origen. Usted tiene fecha de nacimiento igual como tengo yo. Y tenemos fecha de vencimiento que no la conocemos. En nuestra cédula de identidad, nuestro pasaporte, qué sé yo, dice el día que nacimos, tenemos un origen. Y como todo tiene origen, también tiene su final. Tenemos que entender. Ahora, para analizar la cremación, tiene un origen. No sé si mi hermana Silvia tendrá el escrito ahí a mano para Sí, leer el pastor. origen de la cremación. Bueno, mi hermana, adelante. Yo aquí voy a cerrar mi micrófono Amén, para pastor. no hacer interferencia y escuchen, preste atención a ver si la cremación qué origen tiene. Adelante, mi hermano. Amén. Gloria a Dios. ¿Le cierro el micrófono? Ok, ahí está. Los orígenes de la cremación. De acuerdo a registros históricos, la idea de reducir un cuerpo a ceniza se originó en tierras paganas. Los romanos, quienes también inventaron la crucifixión como un tipo de muerte, estuvieron entre los primeros en comenzar a practicar esta abominable costumbre. Los hindús en la India siempre han quemado a sus muertos y luego esparcido las cenizas en el río Ganges, dado que ellos creen en la reencarnación.
Ellos quieren deshacerse del cuerpo rápidamente para que pueda tomar lugar la siguiente encarnación. ¿Acaso deben los cristianos imitar a los hindús? Interesantemente, los cristianos que viven en la India consideran que la cremación es tan pagana como la adoración de ídolos y por tanto siempre entierran a sus muertos. La cremación llegó a América a través de las personas no civilizadas y no cristianas de la Edad Media. Estos mismos paganos les sacaban los ojos a los cristianos, les arrancaban sus lenguas, los quemaban en la hoguera y los arrojaban como alimento a los leones. El primer crematorio en Estados Unidos fue construido en Washington, Pensilvania, en el año 1876 por unos hombres ateos e incrédulos. La Iglesia Católica Romana respondió rápidamente a la proliferación de esta práctica maligna y la prohibieron en el año 1886. Mucho tiempo antes de esto, los pastores cristianos condenaron en forma pagana de disponer de un cuerpo cristiano. Por lo tanto, es una práctica relativamente reciente en Estados Unidos y tristemente ahora ya ha sido adoptada por muchos cristianos, tan solo como otra opción para deshacerse de un cuerpo muerto. Algunos cristianos responden a esta revelación diciendo: sabemos que la cremación no causa que nadie pase por alto el juicio como algunos creen, y por tanto no importa la forma en que dispongamos del cuerpo de un ser querido, pero sí importa. El hecho de que una persona solicite ser cremada por sí mismos o para otra persona significa ir en contra de lo que dice la Biblia y toda la historia sagrada. El entierro es el único método bíblico mientras esperamos la resurrección y ninguna cantidad de razonamiento acerca del terreno para el sepulcro, lo sanitario del método y los altos costos funerales pueden cambiar eso. La cuestión de la cremación no es debatible, ya que Dios ha dicho la última palabra. La palabra de Dios es muy clara en este tema, tanto por medio de declaraciones directas como de ejemplos espirituales. Como cristianos, no se nos permite hacer con nuestro cuerpo lo que querramos. De hecho, debemos exaltar a Jesucristo en nuestros cuerpos, ya sea en la vida o en la muerte. Conclusiones acerca de la cremación. La cremación tiene un origen pagano y por tanto no es cristiano ni bíblico. Cualquier práctica, sin importar su naturaleza, que sea contraria a la sagrada palabra de Dios, debe ser rechazada por todos los creyentes conscientes. La cremación elimina el proceso de curación de los seres queridos durante su luto por la persona fallecida, que tiene lugar naturalmente a través de una sepultura cristiana. Al seguir la manera hindú, las 4 libras de restos quemados usualmente son espolvoreados en corrientes de agua o esparcidos por avión a los 4 vientos. Algunas personas incluso dividen las cenizas entre los familiares para que cada quien tenga una parte de los restos del ser querido. Otros simplemente dejan las cenizas en la funeraria, quienes probablemente las tiren en el basurero de la ciudad. Cuando esto sucede, no hay una entrega del cuerpo a la tierra, ningún lugar sagrado en donde el cuerpo sea enterrado y ningún lugar para remembranza en años futuros. Hay algo absolutamente horrendo en el proceso mismo de la cremación. El cuerpo es colocado en un horno de gas calentado a 3000 grados, en donde es quemado hasta ser tostado y reducido a cenizas. ¿Puede usted imaginarse ser el responsable por la cremación del cuerpo de su madre o padre o de algún amigo o de un hijo? Necesitamos entender que no hay ninguna preocupación amorosa cuando un trabajador de la funeraria empuja el cuerpo a las llamas y luego tritura los huesos restantes con un mazo antes de colocarlos en una urna. ¿Qué diferencia con una cristiana sepultura, la cual ha sido bellamente ilustrada por la sepultura de Jesús y de otras personas en la Biblia?
La cremación deshonra al cuerpo redimido del cristiano y es la forma legal más barata de evadir una responsabilidad sagrada. Es un acto barbárico que no es bíblico y que es, por tanto, injustificado. Basado en estas conclusiones, la persona que escribe este escrito dice: me rehúso a oficiar un funeral en donde el cuerpo haya sido cremado. Creo que este método no es cristiano y ha resuelto oficiar solamente en sepulturas cristianas, y usted debe insistir en lo mismo, tanto para usted como para sus seres queridos. La Biblia dice en Efesios 5:11, no participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Esta nota es del editor Rafael Beltrán y puso una aclaración al final, dice: quisiera agregar un par de versículos bíblicos que también tratan acerca de este tema. Durante tiempos bíblicos, el rey Josías, quien hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, lo puede encontrar en Segunda de Reyes, capítulo 22, verso 1 al 2, anduvo destrozando ídolos y altares paganos. Una de las formas que el rey utilizó para profanar estos lugares fue esparcir huesos humanos sobre ellos. Destrozó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a la diosa Acera. Luego profanó estos lugares al esparcir huesos humanos sobre ellos. Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 14. Ahora observe el siguiente versículo en donde Josías quemó huesos humanos con el objeto de profanar esos altares paganos. Lo va a encontrar en Segunda de Reyes 23, 20. Por último, el rey ejecutó a los sacerdotes de los santuarios paganos sobre sus propios altares y quemó huesos humanos en los altares para profanarlos. Cuando terminó, volvió a Jerusalén. Observe cómo el esparcimiento de huesos humanos y el quemar huesos humanos son formas de profanación. Y ahora, ¿qué es lo popular hoy en día según las películas y los programas de televisión? Muestran a las personas esparciendo cenizas de difuntos al viento, en el mar, o en el parque en la parte alta de un monte, o en diferentes lugares escénicos. Lo muestran como algo bonito, pero en realidad están haciendo una profanación y una contaminación de la tierra. No se deje engañar por las ideas populares del mundo que nos alejan de las enseñanzas de Dios. La dirección que nos dan las Escrituras es clara. Los muertos deben ser enterrados. Pastor Luis. Bueno, mi hermano, ya ustedes pueden comprobar acá. La cremación es viejísima, mi hermano. Y entre los pueblos que acostumbraban a cremar o incinerar a las personas, estaban el pueblo, la región sumeria Acadia, de donde era oriundo Abraham. Abraham venía de Ur de los Caldeos, venía de esta zona. Y era una costumbre de sacrificar al fuego a los hijos primogénitos, no solamente a los carneros, animales, sino los hijos primogénitos. Usted lo ve, ellos no lo presentaban como sadismo, sino eran las costumbres que ellos tenían para homenajear a sus dioses. Escuche, esto es terrible. Ellos no lo veían como sadismo, ellos lo veían como una costumbre, como un agradecimiento, qué sé yo, a sus divinidades, porque eran diferentes tipos de dioses que tenían todos estos pueblos paganos. Y se sacrificaban, se quemaban a los hijos primogénitos al fuego, ya sea a Moloc o a cualquier otro ídolo. Y Abraham venía de esta región. El libro de Jacer cuenta que Abraham, Nimrod, por causa de que quería matar a Abraham, porque no quería que Abraham viviera, pues en ese momento, Nimrod metió en un horno de fuego a Abraham, cuenta el libro de Jacer. Y el libro de Jacer, mi hermano, la Biblia lo respalda.
la Biblia habla de este libro. Permítame un momentito. Gloria a Dios. Familia, ya regresamos con nuestro pastor. Le recordamos que nuestras reuniones son todos los domingos y martes. Hoy ha sido una excepción ya que ayer no hubo electricidad en Cuba. Hemos pasado el estudio para el día de hoy. Amén, pastor, lo escuchamos. Sí. Amén. Bueno, entonces este libro lo respalda la Biblia. Y Abraham, Dios lo libró del horno de fuego donde Nimrod lo había metido. Lo mismo pasó con Sadrach, Mesach y Abednego. Nabucodonosor los echó en un horno de fuego y Dios los libró. Entonces usted puede ver que esta costumbre era propia de estos pueblos. Y muchas personas, pues, utilizando el pasaje de Abraham cuando iba a sacrificar a Isaac, pues se agarran de este texto para decir que sí, que la cremación es bíblica. Pues vamos a analizar. Vamos a buscar Génesis capítulo 22. Vamos a leer primeramente del 1 al 5. Vamos a leer acá. Génesis capítulo 22 del 1 al 5. Vamos a leer hasta ahí primeramente. Amén. Vamos a ver acá. Génesis capítulo 22, verso 1 al 5. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo a Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Mire, dice que Dios probó a Abraham. Primero, ¿usted cree que Dios iba a permitir que Abraham quemara a su hijo, lo matara y lo quemara? ¿Usted cree? Dios hizo esto con una razón. Abraham venía de una cultura idólatra donde la cremación era propia, era común, era algo normal en estas comunidades paganas. ¿Usted cree? Yo voy a hacer la pregunta, ¿usted cree? No sé si alguien me puede responder. Hoy voy a dar permiso a alguien para que disciplinadamente alguien me abra el micrófono y me responda. ¿Usted cree que Abraham fue gustoso a cumplir la orden, a sacrificar a su hijo? ¿Usted cree que Abraham quería ir a sacrificar a su hijo? Alguien me responda ahí. ¿Usted cree que si se lo dicen a usted, qué usted hace? ¿Alguien me puede responder? Sí, la hermana Lucía dice que no, está escribiendo en el chat. Claro. Entonces, Abraham sabía, decía, oye, yo tenía que llevarme, pero ¿por qué Abraham obedece? Abraham obedece porque diría, bueno, esto en mi tierra se hacía, hay que hacerlo. ¿Qué vamos a hacer? Dios lo pidió. Pero el problema es que Dios le pide esto para hacerle sentir en carne propia, para que él sienta de que eso no estaba bien, que él no lo aprueba, y lo veremos. Fíjese que Abraham, pese a todo, el versículo 5 le dice a los siervos, le dice, espérennos acá, que el muchacho y yo vamos hasta allá a adorar y volveremos. Es que mi hermano, yo no sé por qué la gente se hace tanto lío para leer la Biblia, si es que la lee con hambre, la lee con sueño. De verdad, yo no entiendo el pueblo evangélico. Yo quisiera entender, mi hermano, es que es un tema que de verdad que yo no entiendo. Porque está tan clarito que yo no sé por qué el pueblo evangélico no quiere entender. El muchacho y yo volveremos. Es que el mismo Abraham sabía de que Dios no iba a permitir semejante barbarie.
Abraham conocía a Dios. Él siempre fue a obedecer la orden. Digo, bueno. Pero veamos el versículo 6 al 8. ¿Qué es lo que dice? Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Un momentito. Vamos a dejarlo acá. Mi hermano, yo insisto, antes de leer la Biblia, por favor, oremos. Oremos. Y si hay hambre, pues coma. Para que pueda entender, para que podamos entender. Mi hermano, mire la pregunta que le hace Isaac. Vuélvame a leer el 7, mi hermana, porque esto está tremendo. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Mire, ¿dónde nació Isaac? Isaac nace en Canaán. Y Canaán era un pueblo pagano donde se hacía esta costumbre, pero el problema está en que Isaac nunca había visto a su padre hacer semejante cosa. Y le dice: Padre, yo no entiendo qué está pasando. Yo siempre veo que cuando tú ofreces algo al Señor, es un carnero. ¿Qué vas a hacer tú conmigo? ¿Qué es esto? ¿Y esta barbaridad que estás haciendo? ¿Qué cosa es esto? ¿Dónde está el cordero? Porque yo veo que tú tienes la candela, tienes el cuchillo, lo tienes todo acá, la leña, todo. Pero ¿dónde está el cordero? ¿Cuál fue la respuesta de Abraham? Versículo 8. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Verso 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Isaac fue hasta las últimas consecuencias con su padre y Abraham igualmente. Versículo 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y sucedió que luego, ¿qué pasó? Cuando Abraham miró, ¿qué es lo que había? Un carnero. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Oiga, es como dice el doctor David Diamond, es que hay gente que se la trae. Usted le pregunta cuánto es 4x4 y dice que es un automóvil. Imagínense. Es que yo no entiendo, mis hermanos, por favor. Si Dios hubiese estado de acuerdo con la cremación, ¿y por qué no se quemó Isaac? ¿Por qué ya Abraham no fue hasta las últimas consecuencias? ¿Por qué no degolló a su hijo y ya le ofreció de una buena vez a Isaac allí? ¿Por qué? ¿Por qué Dios detuvo a Abraham de hacer semejante cosa? Es que sencillamente Dios le está diciendo a Abraham: hasta aquí. Esta práctica, Abraham, yo la aborrezco. Esto no me agrada. Esto es hasta aquí. Tú naciste en esa cultura, tú viste mucho estas cosas, estas prácticas, pero yo te estoy diciendo hoy de que no, esto yo no lo apruebo, no estoy de acuerdo.
Ese salvajismo no lo apruebo yo, porque de lo contrario, mi hermano, lo hubiese permitido y se acabó. Lo hubiese permitido y se acabó, mis hermanos. Por eso yo digo, yo no sé por qué la gente agarra este texto bíblico para justificar semejante barbaridad. Estos pueblos paganos eran pueblos bárbaros, salvajes, que pertenecían incluso a tribus nómadas. Eran gente salvaje, bárbara. Hermano, ¿usted cree que Dios puede estar de acuerdo con eso? Es que no, mi hermano. Por favor, es que es terrible. Ah, no, pero es que Nadab y Abiú, Dios los quemó, Dios los cremó, ya. Sí, pero ¿por qué fue el asunto? Vamos a Levítico 10, verso 1 al 3. Levítico capítulo 10, verso 1 al 3. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Mire, ellos hicieron algo terrible. Cometieron fuego extraño, hicieron fuego extraño. Ofrenda. Cuando esto se refiere a fuego extraño, se refiere a algo que hicieron ellos que era propio de los pueblos paganos. Era algo que propiamente lo hacían los paganos. Y si usted ve este capítulo, Levítico 10, va a darse cuenta que más adelante se va a dar cuenta que el mismo Dios le dice a Moisés que nadie tome vino antes de entrar al tabernáculo. Ahí mi hermana lo puede ir buscando con la vista, porque ahora no recuerdo cuál versículo es. ¿En el capítulo anterior? En el capítulo 10, en el mismo capítulo. Ah, en el mismo. Okay. En el mismo capítulo 10. O sea que todo parece indicar de que Nadab y Abiú bebieron y cometieron esta barbaridad. Cometieron esta barbaridad terrible que Dios tuvo que quemarlo. La ira de Dios cayó sobre ellos. Verso 9, Murieron. pastor, creo. Verso 9, venga. Estoy en Levíticos 19. Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestra generación. Y creo que el versículo 10 habla de que para que se pueda distinguir entre lo santo y lo profano. Para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. ¿Se da cuenta, mi hermano? Esta gente al parecer entraron bebidos. E hicieron algo que profanaron. Hicieron algo terrible, algo que Dios de verdad que no lo soportó y terminaron incinerados. Fue por un acto de rebeldía de ellos. ¿Se da cuenta? Usted va a ver siempre que a los que quemaron en la Biblia estuvieron siempre en rebeldía contra Dios. Y lo voy a decir de antemano para que nadie se rompa el coco. Nadie se rompa la cabeza buscando en la Biblia, porque no lo va a encontrar. Ninguna persona que murió de acuerdo con los mandamientos de Dios fue cremado. Ninguna persona fue incinerada. Ninguna persona. Todos los que murieron conforme a la voluntad de Dios fueron sepultados. Todos, excepción de nadie. Es inútil buscar en la Biblia para pretender justificar semejante barbarie, mi hermano. Tenemos que entender eso. Saúl fue desechado por Dios. Vamos a 1 Samuel capítulo 31, versos 6 al 13. Y usted, mire, analice para que usted se dé cuenta. Primer libro de Samuel capítulo 31, versos 6 al 13. Amén. Así murió Saúl en aquel día juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones.
Y los hijos de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Aconteció el día siguiente que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa. Un momentito aquí, mi hermana. Ahora usted va a seguir leyendo. O sea, quiere decir que desde que Saúl murió, escuche, preste atención, desde que Saúl murió hasta que llegaron los filisteos pasó un día, porque dice al día siguiente. Lo que quiere decir es que pasaron varias horas. Varias horas. Vaya tomando cuenta, mi hermano, para que usted se entere y vea este asunto, para que podamos discernir, por favor, de una buena vez por todas. Sigamos leyendo, mi hermana. Pasaron varias horas, fíjese, y llegaron Sí, los filisteos y lo despojaron. sí. Y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. Mas, oyendo los de Jabes de Galaad, esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán, y viniendo a Jabes los quemaron allí, y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. Mire, desde que los filisteos encuentran el cadáver de Saúl y demás, que pasaron varias horas, ¿qué tiempo usted cree que pasó desde ahí, desde Gilboa hasta la ciudad de los filisteos? ¿Usted cree? ¿Había algún auto, había alguna ambulancia en lo que pudieran llegar en 1 hora o 2 horas? Había que transportar en camello, en carro. Y mi hermano, el trayecto es distante, pesado, y mi hermano, por ende, la trayectoria es de demora. No contento con eso, después que pasa, solo Dios sabe el tiempo que pasó, porque cuántos días deben haber pasado para poder llegar hasta allá y colgar los cuerpos de Saúl y sus hijos en el muro de Bexán. Y dice que los de Jabes Galad anduvieron toda la noche después de haber colgado. Saque cuenta. Es que mi hermano, perdone por lo que voy a decir, pero la cabeza no se hizo para llevar cabello solamente, se hizo para pensar. Los de Jabes de Galad anduvieron toda la noche para ir y quitar el cuerpo y entonces volverlo a trasladar a las Jabes de Galad para allí. Entonces, mi hermano, ¿qué le dijo Marta a Jesús cuando Jesús estaba ante la tumba de Lázaro? Dijo, quiten la piedra. ¿Qué dijo? ¿Qué le dijo? Señor, ya hiede, porque es de 3 días. ¿Es así o no así? Eso está en Juan 11. Ya hiede porque es de 3 días. Mi hermano, tuvieron ya que quemar el cadáver porque ya, mi hermano, había pasado tiempo. Y lo más probable es que ya el cuerpo de Saúl y sus hijos se estuviera corrompiendo. Y la tradición judía, mi hermano, cuando una persona muere, ese cuerpo se lava, ese cuerpo se prepara, ese cuerpo se perfuma, ese cuerpo se envuelve en sábanas limpias, en atuendos bien limpios. O sea que el cuerpo de un judío, mi hermano, no lo sepultan como cualquier gentil. A usted le sacan la tripa, le sacan todo y lo zumban para allá abajo. ¡Pum! El judío no es así, mi hermano. El funeral de la persona judía es muy distinto y diferente, mi hermano. El judío es estricto con todo, mi hermano. El judío con el cuchillo que pica la carne no pica la vianda. El judío no mezcla el queso con productos lácteos, con las carnes, con el queso con las carnes y cosas así. Son costumbres.
son estrictos para comer, son estrictos para todo. Si no se lavan la mano, no comen. ¿Usted cree que van, hermano? ¿Qué? Imagínese. Saque usted cuenta. Pero aparte, muy independientemente, Saúl fue desechado por Dios. ¿Fue desechado, sí o no? A ver, ¿fue desechado, sí o no? Alguien que me responda ahí. ¿Usted cree que fue desechado Saúl, sí o no? La Biblia dice que sí. Ahora, Sí. no sé. Amén. Fue desechado. Por ende, Saúl murió en rebeldía. Y tanto fue que Saúl mismo se suicidó. Saúl se suicidó. Le pidió a su escudero que lo matara y el escudero tuvo miedo y no quiso. Y Saúl fue y se arrojó sobre su espada. Se suicidó él mismo. El escudero también se suicidó. Pero Lo ahora que vamos fue aquí. quemado, pastor, lo que fue quemado solamente del cuerpo de Saúl y sus Fue la hijos, carne. la carne, no fueron los huesos, porque aclara bien No, el 13, y tomando sus huesos, los se lo sepultaron. sepultaron. Y la carne se quema. ¿Por qué? Porque lo más probable es que estuviera en estado de composición, mi hermano. O sea, yo le digo, pero espérese, vamos a Levítico 18, 21. Pero espérese, antes de leer el 21, vamos a leer Levítico 18 del 1 al 5. Perdón, pastor, que Vamos a se leer con cuidadito. ¿Quién me dijo que lea primero? Levítico 18 del 1 al 5. Ah, ok. Amén. Levíticos capítulo 18, verso 1 al 5. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis a sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Y del 6 en adelante hay un listado de cosas que no se pueden hacer. Un listado de cosas que no se pueden hacer, que Dios prohibió. Y entre esas cosas el versículo 21, capítulo 18. Hay un vecino gritando por acá, Dios mío, Y no qué mala des educación hijo tienen tuyo para mis ofrecerlo paisanos. por Gloria a Dios. fuego. Perdón, pastor. Sí, Levítico mi hermano, 18, sigue. sí, estaba. 21, 21, sí. Ok. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Y no des tu hijo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios. No le había dicho al principio, y no lo leyó la hermana Silvia, que los pueblos paganos, los pueblos paganos tenían esta costumbre de quemar a sus primogénitos. Ahí está la prohibición de quemar cuerpos, mis hermanos. Pero espérese, es el 21. Vamos a leer ahora del 24 al 30, porque aquí está ya, aquí viene la plena, mi hermano, ya, para que Seguimos en podamos entender. Levítico, y seguimos Levítico capítulo 18, verso 24 al 30. 18, 24. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza
no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo Jehová vuestro Dios. Mire, que llama abominaciones y dice, no haréis ninguna de estas cosas, no amanciaréis. Y entre esas cosas, ¿no está el versículo 21? Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Pero ahora pregunto, ¿este versículo no está entre el listado de cosas que Dios prohibió? Amén. Hay Está varias en el cosas listado, que prohibió, que les aconsejamos vaya, que lean todo el capítulo 18. todo. Todo ahí está prohibido, mi hermano. Lo que está prohibido, mi hermano, es porque la gente insiste en jugar, en pretender justificar. Mi hermano, mire, lo malo que tiene el ser humano es acomodar la Biblia a sus intereses. Los gobiernos van a hacer lo indecible para que usted, mi hermano, y no los gobiernos, porque por detrás de los gobiernos está Satanás. Y todas estas leyes, Satanás la introduce en el corazón, en la mente y el corazón de los gobernantes, para que el mundo vaya en contra de la palabra de Dios. Tenemos que entender eso, mis hermanos. Pero vamos a seguir presentando pruebas. Porque siempre hay gente que nunca está de acuerdo con nada y piensa siempre justificar las cosas. Entonces, pues aquí, pues vamos allá. Porque mire, mi hermano, este mensaje para que fuera más corto que la manga un chaleco. Pero a veces se tienen que hacer largo, mi hermano, porque hay gente que no entiende. Hay gente que no entiende. Hay gente que le vive buscando el día 30 a febrero y el mes 13 al año. Es terrible. Vea, vea. Génesis 23. Leamos del 1 al 6. Mire, Abraham se dio una complicadera ahí, una complicada en este pasaje. Mi hermano, si la cremación fuera bíblica, Abraham hubiese resuelto el problema, se hubiese ahorrado dinero, hubiese ahorrado saliva, si no se hubiese esforzado tanto en alzar la voz, porque en aquel entonces no había micrófono, no había altoparlante, no había sistema de amplificación, no había nada, y ante miles de personas Abraham tuvo que alzar la voz y hablar bien fuerte. Mire todo lo que se pudo haber evitado Abraham, pero mire, vamos a leer del 1 al 6. Génesis capítulo 23, verso 1 al 6. Fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Het diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultarla entre vosotros y sepultaré mi muerta de delante de mí. Y respondieron los hijos de Het a Abraham y le dijeron: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestro sepulcro sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Y en este pasaje, mi hermano, se armó una porfía entre Abraham y, eh, y recuerdo cómo que se llama el sujeto con quien Abraham estaba porfiando. Él quería dejarle el sepulcro gratis. Abraham dijo, no, yo te lo compro. Yo te lo compro. Mi hermano, y se armó una porfía, que la porfía duró hasta el versículo 20, pero vamos a leer, mire, del 6 comienza 20 versículos, mi hermano, que sí, que no, que sí, que no. Y yo compro el sepulcro, que no, que yo te lo doy. Entierra a tu muerta aquí, por favor. Que Es con por favor. Efrón, Efrón. 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 Gracias, mi hermana Silvia. 20 versículos, mi hermano, para decidir si enterraba la muerta o no. Qué fácil era, hubiera dicho, bueno, señores, ya que tanta cosa, ¿para qué voy a estar si total? Luego, tráeme un poco de leña y vamos a quemar a Sara y después vamos a echar la ceniza por ahí, como hicieron con Fidel Castro. A Fidel Castro le pusieron acá el comandante en polvo, ya no era comandante en jefe, le pusieron el comandante en polvo, porque lo cremaron. Imagínense.
ni respeto sienten después de haberle quemado ese bicho, bueno, ese sujeto. Entonces, pues, como le iba diciendo, mis hermanos, vea el versículo 20 de Génesis 23, lo que dice. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Ed. Sepulcro oficial. Sepulcro oficial. Sara fue sepultada ahí. Pero veamos, Génesis 35, verso 8. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. ¿Y por qué no cremaron a Débora? Se pregunta usted. Verso 19 del mismo capítulo. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. Y Raquel fue sepultada también, porque no cremaron a Raquel. Génesis 49, verso 29 al, creo que es al 31. De ahí yo le digo, mi hermana, porque ahora no recuerdo, créame, hermano, le digo que ¿Muerte yo en tengo el sepelio de Jacob, pastor? el mismo, pero mire, verso 29 al, creo que es hasta el 31. Usted lea que Les mandó luego y les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Manré, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Ed. Y luego acabó Jacob de dar mandamiento a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. mire, mi hermano, Jacob dio mandamiento, su última voluntad. Sepúltenme allá donde están sepultados Abraham, Sara, Rebeca, Isaac y Lea. José dio mandamiento que sus huesos, sus restos fueran sepultados allá también. Y cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, llevaron consigo los restos de José. Señores, ¿por qué no cremaron a José? ¿Por qué entonces andar todo ese camino? ¿Por qué andar todo ese camino? Oiga, por favor, es que, mire, José no quiso que lo enterraran ahí en Egipto. Es que mi hermano, yo digo, de verdad, ¿por qué la gente pues pretende justificar? Pero vamos a seguir, porque así todo muchas veces no es suficiente. Vamos a seguir. Así que si nos demoramos 4 horas, la culpa no es mía, mi hermano, es de aquella gente que no entiende. Así que no me Llevamos vaya a reclamar. 55 minutos, pastor. No me vaya a reclamar a mí. Gloria a Dios. Bueno, al final no quiero que me terminen cremando a mí acá. Aleluya. Bueno, a ver, seguimos, mis hermanos. Mire, voy a explicar lo de la hija de Jefté. Este pasaje sí es tremendo, mi hermano. Vamos a Jueces capítulo 11, verso 30 y 31 primeramente. Aquí sí prepare papel y lápiz porque voy a explicarle algo acá. Voy a tratar de ser, yo no soy muy catedrático ni mucho menos. Jueces 11. 30 y 31. Pero yo quiero explicarle esto a ustedes por acá. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme,
Cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Mire, mi hermano, hay tres posturas acá para interpretar este pasaje. Yo quiero que preste mi atención. La primera postura sostienen algunos exégetas o estudiosos de la Biblia, sostienen de que la muchacha fue sacrificada y quemada en holocausto. Esa es la primera hipótesis. Porque bueno, si usted analiza el pasaje, y la primera que me saliere será del Señor, y la ofreceré en holocausto. Pero ahora escuche acá, la segunda postura, la segunda hipótesis, es más lingüística. Este pasaje fue escrito en hebreo antiguo, y en el hebreo, mi hermano, no había partículas conectivas, estos nombres científicos, para que usted me pueda entender mejor. No habían preposiciones, partículas conectivas separadas, como esta y. Yo digo ahora, el pastor Freddy y David Alegría. El problema es que el hebreo antiguo no es como el griego, como otros idiomas. En el hebreo antiguo, mi hermano, todo iba junto. No existían las vocales. En el hebreo antiguo no existían vocales. Después del año 600 después de Cristo, los masoretas fueron los encargados de establecer puntuaciones para diferenciar una cosa de otra. Entonces la palabra y en el hebreo no, como que no existía. Esta palabra era de una forma, para que usted me pueda entender, era marcada con una letra hebrea, la letra Bat, que era como especie de un ganchito, y cuando esta palabra estaba puesta ahí, significaba y, pero también significaba o. ¿Me van entendiendo? O sea, que lo que este pasaje, casi 100% lo que está diciendo es, y lo primero que salga, y el primero que salga a recibirme será del Eterno o lo ofreceré en holocausto. ¿Ve que suena diferente? A y, porque al usted poner y, lo está dando por hecho. Pero cuando dice o, establece de que una posibilidad, o una cosa o la otra. Ahora, verso 35, vamos a leer el 35 del capítulo 11. Vamos a leerlo hasta el 9, hasta el 39, perdón, 39. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos, diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo, ve, y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. El verso 39 dice, alguien que me responda, por favor, acá. El verso 39 dice que la muchacha fue asesinada, fue sacrificada y fue quemada. ¿Lo dice? No. ¿Qué es lo que dice el verso 39?
Pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Mire, mi hermano, lo primero es, la muchacha le pide a su papá, antes que tú hagas lo que vas a hacer, permíteme 2 meses ir a llorar mi virginidad. ¿Por qué? El pueblo hebreo, mi hermano, nunca practicó la cremación ni la incineración de muertos por una razón. Por una razón, mi hermano. El pueblo de Israel fue el iniciador del monoteísmo. Y por ende, el pueblo de Israel no iba a hacer ninguna de las costumbres paganas. Quien cayó en idolatría y demás fueron otros 20 pesos, como se dice en Guatemala y se dice aquí también. Pero el pueblo que era fiel a su Dios nunca iba a practicar semejante barbaridad. Lo segundo, ¿por qué llorar su virginidad? Porque las mujeres hebreas, su sueño, su mayor sueño es llegar a ser madre. Y si la muchacha fue a llorar su virginidad es porque nunca. ¿Por qué lloró su virginidad? Porque nunca tendría la posibilidad de ser madre. Lo que quiere decir es que la hija de Jefté no fue sacrificada, sino fue consagrada al Eterno y nunca se casó. Por esto es que dice el verso 39 que nunca conoció varón, pero no dice que fue ni sacrificada, ni quemada, ni mucho menos. Qué distinto y diferente, mi hermano. Es que ya les digo, tenemos que leer bien las escrituras, mi hermano. Esta muchacha fue consagrada al Señor. Y entre las tantas ofrendas y holocaustos, había un holocausto especial en la nación de Israel que era para consagración, el cual en este tipo de consagración los sacerdotes no podían comer la carne esta. Esta carne era quemada completamente. Y cuando una joven era consagrada a Dios, no se casaba. No se podía casar. Se quedaba virgen. De hecho, cuando muchos rabinos sabían que este pasaje de Isaías, la virgen dará a luz y concebirá un hijo, y llamará a su hijo Emanuel, muchos rabinos en Israel dejaron a sus hijas vírgenes sin casar, esperando que de alguna de ellas pudiera venir el Mesías. La hija de Jefté no fue quemada, no fue sacrificada, nada que ver. Fíjese que este pasaje a mí me voló la cabeza muchas veces también. Y tuve que, mi hermano, mire, cuando la hermana Silvia me dijo, pastor, están haciendo esta pregunta y demás, dije, ahora sí estoy en un grave aprieto. Porque les confieso que este tema a mí no me había pasado por la cabeza predicarlo. E inmediatamente hice lo que tenía que hacer, investigar. Eso me llevó a acostarme bien tarde en la madrugada a investigar, mi hermano. El problema es que a veces somos más haraganes que la quijada de arriba y nos pesa investigar, pero hay que hacerlo, mi hermano. Porque si no investigamos nos quedamos brutos y somos presa fácil de cualquier persona que viene con engaño. Entonces me tuve que poner a investigar y ahí es cuando Dios me revela todo esto. Daba todas esas investigaciones y dije, Dios mío, esto es tremendo. Pastor, quisiera Sí, mi leerle la hermano. traducción de Dios habla hoy. Venga. Jueces capítulo 11, verso 39, dice, después de este tiempo volvió a donde estaba su padre y él cumplió la promesa que le había hecho al Señor. La hija de Jefté murió sin haber tenido relaciones sexuales con ningún hombre. Exacto. Pero no quiere decir que Murió murió virgen. segura. Claro, Murió murió virgen. virgen.
Pero nunca Pero se no, casó ni tuvo hijos justamente porque la ofreció, ¿verdad? sí, la ofreció. A ver, yo quiero preguntarle, usted cuando va al culto, usted cuando está en el culto, cuando usted viene a adorar a Dios, usted no hace un sacrificio de alabanza, usted no sacrifica alabanza y adoración al Eterno, usted no sacrifica alabanza. Es un sacrificio. O usted agarra un papel, copia las alabanzas y después las quema. Hacen como los encuentros, que agarran un papel, escribe todo tu pasado ahí, tu pecado, todo, y van y queman ese papel. No, ya se quemó la vieja naturaleza, por favor. Sí, en la nueva traducción viviente también, pastor, explica también, dice el 30 y... 9. Sí, sí, lo voy a leer desde el 38. Dice, pues, y la dejó salir por el término de 2 meses. Ella y sus amigas subieron a las colinas y lloraron porque ella nunca tendría hijos. Cuando volvió a su casa, su padre cumplió el voto que había hecho y ella murió virgen. O sea, nunca se casó, nunca pudo tener hijos. No La, pudo, la porque fue ofreció, consagrada, la consagró a Dios. Exacto. la consagró. Queremos, Hermano, Dios eso no tiene puede. que quedar claro porque me parece que hay, no pueden, malinterpretan, ¿verdad? Pero está claro Claro, que no murió quemada, nunca murió quemada, murió no, para virgen, nada, murió para virgen nada, mi sin hermano. casarse y tener Mire, hijos. Por eso ella salió a llorar su virginidad. es que cuando alguien venga a proponerle este versículo, mi hermano, claro, porque no podría ser madre, Por eso no le pidió podría, dos no. meses, exacto, llorar. Era una angustia terrible, una tristeza terrible. Iba a morir sin hijos, Es iba a que no vivir toda tener su vida. hijos en la tradición judía es como mal vista. No, es que la mujer estéril Exacto, era mal vista. por eso, La mujer que no podía tener hijos era mal vista. mal vista, ¿sí? Fíjese que Raquel no podía tener hijos y le decía a Jacob, dame hijo porque si no me muero. Ana lloró, la mamá de Samuel, ¿por qué lloraba Ana? Porque no Porque podía la, la tener. otra, la otra mujer del Cana tenía hijos, no podía tener hijos ella. Se sentía mal. Y se burlaban de ella. O sea, claro que se burlaba, Penina, creo que se llamaba la vieja, Penina. Entonces, mi hermano, que yo le digo que, por favor, mire, cuando alguien venga a venderle este versículo así, hermano, ya usted tiene base para refutarle. Ahí donde dice que murió quemada, donde dice. Mi hermano, el problema del ser humano es que pone en la escritura lo que la escritura no dice. Y mi hermano, cuando nosotros damos por hecho la cremación, estamos llamando a Dios cavernícola. Estamos llamando a Dios, qué sé yo. Imagínense, Dios que siempre condenó al paganismo, el paganismo, entonces nosotros con nuestros hechos estamos paganizando. Mire, yo no sé realmente cómo decir esto. Vea, el versículo, lo que hablaba la hermana Silvia hace un rato, yo no voy a, fíjese, hay que leer bastante, y yo no voy a leer este pasaje, lo voy a dar la cita para que usted, Segunda de Reyes, capítulo 23, del 1 al 20, hay que leer bastante. Ahí habla todo lo que Josías hizo, cómo quemó huesos de muertos. Pero vamos a buscar el verso 19. Vamos a leer 18 al 20. Vamos a leer a ver si es lo que ando buscando por acá. Si Perdón, me pastor. Segunda de 23, Reyes, Segunda Reyes 23, del ok, 18 al 20. del 18 al 20. Y él dijo, dejadlo, ninguno No, no, mueva. no, espérese, vamos a leer de más atrás. Vamos a leer del 16. Perdone. Y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlos, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Después dijo,
¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron, este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él dijo, dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria y todas las casas de los lugares altos que estaban en la ciudad de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira, las quitó también Josías e hizo de ellas como había hecho en Betel. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban y quemó sobre ellos huesos de hombres y volvió a Jerusalén. La pregunta acá, si la cremación, la incineración fuera bíblica, ¿por qué Josías dijo no toquen los huesos del varón de Dios y del profeta que están ahí? Porque dijo, no, esos huesos déjenlos quietos y que nadie los mueva. ¿Por qué preservó los huesos del varón de Dios, de aquellos profetas? ¿Por qué? ¿Por qué quemó los otros y los de estos no? Les digo, mis hermanos, la cremación es totalmente antibíblica. Yo, fíjense que hace unos días me puse a preguntarle a algunos hermanos. Uno le pregunté y no sabía qué responderme. Fui a casa de unos hermanos a visitarlos, un matrimonio muy amigo mío, que aquí en Señales Ante el Fin se estuvo orando por él, estuvo enfermo, gracias al Señor ya está sano. Y le pregunté, digo, Daniel, una pregunta que quiero hacerte, hermano. ¿Qué piensas tú? ¿Es bíblica el cremar a los muertos? Me dijo, ni pensarlo, eso es totalmente antibíblico, hermano. Eso es como que tú volver a matar al muerto. Imagínate. La Biblia dice que el que destruya el cuerpo, Dios lo destruirá a él. Pastor, Sí, yo quisiera que usted aclarara algo porque cuando murió José en Egipto, ¿no? sí. Dicen que fue cremado, otros dicen que fue embalsamado, pero no es lo No, que la fue Biblia embalsamado. dice. Fue embalsamado, José. Es una costumbre para conservar el cuerpo. Fueron, Sí, fue embalsamado. Eso se hace para conservar el cadáver. así fue embalsamado. Fue Pero no fue embalsamado. cremado, No, no para fue nada. cremado, fue embalsamado. Embalsamado. Es que en Egipto se acostumbra a embalsamar a las personas. Los Pero faraones y fueron demás se embalsamaban. porque dice que los restos de José, que los israelitas habían traído de Egipto, fueron sepultados en Siquén, en un Sí, terreno que Jacob había comprado por 100 piezas de plata a los hijos de Hamor, padre de Siquén. Fue exacto. enterrado. Fue sepultado. Fue, Pero después veremos, pues estamos llegando al Nuevo Testamento ya. Voy a terminar con el Antiguo Testamento porque he puesto varios ejemplos, mi hermano. Entonces tengo que citar el Nuevo también. Y esto lo voy a hacer breve, más breve de lo que he hecho hasta aquí. Pero es lo que quiero decirle, mis hermanos. Eh, Imagínense. yo creo que hay un ejemplo, pastor, que es principal. Cuando Moisés murió, Dios lo enterró en Moab. Exacto, por qué Dios no lo quemó? ¿Por qué Dios no quemó a Moisés? ¿Por qué no incineró a Moisés? Moisés fue sepultado por el mismo Dios. Y la Biblia dice que el arcángel Miguel se disputaba el cuerpo Es, con a ver, Satanás. Deuteronomio 34, verso 5, muerte y sepultura de Moisés. ¿Lo leo, pastor, o no? Sí, sí, mi hermana, sí, como no. Deuteronomio 34, versos 5 y 6. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente, de un minuto que alguien va a entrar, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Amén, gloria a Dios. Dios Bueno, mi hermano, entierra, ahí está. Dios lo ¿Y por qué enterró. no? Dios lo sepultó.
¿Por qué no cremaron a Moisés? ¿Por qué no lo cremaron? Y vea que el que sepulta el cuerpo es el mismo Dios. Sí. Y hasta el Es día el de hoy mismo no se Dios. sabe dónde está. No se sabe. Entonces, mi hermano, es que, mire, es algo que yo de verdad les digo, no se puede tapar el sol con un dedo. La gente justifica las cosas porque les conviene o porque quiere. Pero mire, Dios no justifica eso. Eso me gustaría leerlo al final, pastor. Sí, no, de Justamente el seguro. porqué. Pero no No, sé de qué le seguro. parece que pasemos al Nuevo Testamento porque ya llevamos ya y casi cuarto. Ajá, vamos a pasar al Nuevo Testamento ya. Y ahí voy a explicar algo más. Mire, voy a poner el primer ejemplo del Nuevo Testamento, Judas Iscariote. Mateo 27, permítame tomar un poquito de agua. Aleluya, que el diablo huya. Bueno, acá, aleluya. Mateo 27, verso del 3 al 6. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los Fíjese, principales, ajá, sí, hasta el 8, mi hermana, perdone, hasta el 8. los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. O sea que Judas Iscariote fue sepultado y compraron con ese dinero un campo, el campo del alfarero, ¿para qué? Para sepultura de los extranjeros. Fíjese, ese es uno de los ejemplos que voy a poner acá. Segundo ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. Mateo 27, versos 50 al 53, y preste atención acá porque aquí se pone bueno el asunto. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y dice que los sepulcros se abrieron y salieron la ceniza de los santos. ¿Dice eso? No, dice cuerpos de los santos que resucitaron y se aparecieron a mucha gente. Aquí se pone buena la prédica, mi hermano. La cremación es totalmente antibíblica porque la hermana Silvia al principio leyó que los hindúes creman a sus muertos, los queman, los incineran porque ellos creen en la reencarnación para deshacerse de ese cuerpo, para que la persona pueda reencarnar en otro. Doctrina totalmente antibíblica porque la Biblia respalda resurrección, no reencarnación. No reencarnación, pero espérese, que todavía voy a poner otro ejemplo más. El mismo Señor Jesucristo, versos 57 al 60 de Mateo 27. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José,
que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué no fue cremado, mi hermano? Es que Cristo no fue quemado ni incinerado porque tenía que resucitar. Por eso le digo que la Biblia respalda resurrección, no reencarnación. Esteban, después apedreado, fue sepultado. Otro ejemplo, Ananías y Zafira, Hechos 5 del 1 al 10. Y estos dos fueron rebeldes, pero mire, no fueron quemados. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananía, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo enviaron, y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendiste y en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ya cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Vea que Ananías y Zafira fueron sepultados, mi hermano. Cristo fue sepultado, resucitó al tercer día. Judas fue sepultado. Esteban fue sepultado. Jacobo murió a manos del rey Herodes y fue sepultado. Mi hermano, quiero que usted sepa esto. Y ya voy terminando acá. Algunos me dicen, ¿y los cristianos que fueron quemados en la Inquisición o por el Imperio Romano? Esa gente fue quemada en contra de su voluntad. No fueron quemados porque quisieron. Fueron en contra de su voluntad. Así que nadie me venga poniendo esa justificación, mi hermano, porque no cabe. Es totalmente inaceptable. John Hus, entre otros que fueron quemados, no fue porque ellos quisieron, no lo pidieron, fue en contra de su voluntad. Sodoma y Gomorra fue exterminada por Dios con fuego. Esa gente fueron quemados vivos por su pecado y por su maldad. Esta práctica es para los pecadores, pero el pueblo cristiano no puede practicar esto porque es totalmente antibíblico. Y como le decía, la Biblia habla de resurrección, y toda persona que muera salvo tiene que resucitar el día del arrebatamiento de la iglesia. Veamos primero a Tesalonicenses 4:13 al 17. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor,
que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Mire, el verso 14 dice, porque si Cristo murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron. Lo que quiere decir que los muertos en Cristo, mi hermano, cuando suene la trompeta, tienen que venir a tomar sus cuerpos acá. Tienen que venir, tomar sus cuerpos y levantarse y resucitar. Por eso la cremación es totalmente antibíblica. Dice, porque si creemos que Cristo murió y resucitó, también entendamos que así traerá. No dice llevará. Primero dice traerá Dios con Jesús a los que durmieron. Tienen que venir, tomar sus cuerpos y resucitar. Veamos 1 Corintios 15, 51 al 54. Primera de Corintios capítulo 15, versos 51 al 54. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórdida es la muerte en victoria. A ver, vamos a leer el verso 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. O sea, mi hermano, cuando una persona muere, tiene que, cuando resucite, va a resucitar ya no de la forma que murió. Lo que murió y se sepultó en corrupción, tendrá que levantarse sin corrupción, incorruptible. Y lo mortal, lo que se viste de mortalidad, o sea, lo que muere, se levantará con inmortalidad. El ser humano tiene que ser sepultado. Versículo final, Mateo 8, 21 y 22. Y esta palabra la dijo Jesús. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Ay, Señor, déjame que vaya y incinere a mi padre, que creme a mi padre. Deja que los muertos quemen a sus muertos. No. Señor, déjame ir y que yo sepulte a mi padre, que entierre a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Por ende, mi amado hermano y amigo, la cremación es 100% antibíblica. Si todavía hay alguien que no quiere entender, porque no es porque no entiende, es que no quiere entender, y quiere seguir practicando esto, bueno, su problema ya será con Dios, mi hermano. Porque esto Dios no lo aprueba. Y no podemos pretender aprobar lo que Dios reprueba. Porque entonces, ¿para qué estamos aquí? Si estamos aquí es para cumplir la palabra de Dios, mi hermano. La cremación es totalmente antibíblica. No se puede, mi hermano, no se debe. Es totalmente antibíblico. Así que hacemos un llamado al pueblo evangélico a que por favor recapacitemos y dejemos de justificar
los que no tienen justificación. Dejemos de cristianizar costumbres paganas. Dejemos de hacerlo. Lo que es pagano es pagano. Mire, 1 Corintios 10, 20 y 21. No sé si hasta el 22. De todas maneras, ahí la hermana Silvia se va a dar cuenta y va a leer si acaso el 22 también. Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? ¿Se da cuenta? Aquí no permitimos bateadores ambidestros, mi hermano. El Señor no lo permite. O eres zurdo o eres derecho. Ambidestro no. Bipolares no. Es que la Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Primera de Reyes 18, 21, Elías, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? No se puede estar así. O servimos a Dios o servimos al diablo. Pero a los dos no se puede servir a la misma vez. Y cuando un creyente cristianiza una fiesta pagana, mi hermano quiere quedar bien con Dios y con el diablo. Y no puede ser. No puede ser. Eso Dios no lo aprueba. O servimos a Dios o al diablo. Y aquí entre nosotros y que nadie lo sepa. El que no anda con Cristo anda con el diablo, mi hermano. Porque no se puede. Es que no se puede. No se puede. Imagínese usted. Pastor, Sí, mi hermano. quería leerle algo sobre el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fue colocado cuidadosamente en una tumba. Él fue enterrado, según las Escrituras. Se dice que nuestra identificación con Cristo en su muerte es una sepultura. La cremación, por tanto, es una transgresión y una distorsión de esa lección de las Escrituras. No se debe hacer. Es que Y cuando usted... cada Sí, funeral sí, en el Nuevo Testamento incluía un entierro, incluso que usted ya dio los ejemplos de Ananías, Zafira y Judas Iscariote. Por lo tanto, es una declaración de gran ignorancia para cualquier cristiano decir que no hay ningún lado en la Biblia en donde se prohíba la cremación. pero es que entonces, ¿por qué el bautismo entonces? Ahí está el pastor Freddy, puede apuntar, puede aquí decirle acá si estamos en lo correcto o no. El pastor Freddy lleva más de 50 años en ministerio. Yo soy muchacho, ¿no? Yo lo que tengo es un poco tiempo. El pastor Freddy lleva más de 50 años. ¿Quién le va a pintar un cuento al pastor Freddy? ¿Quién le va a decir al pastor Freddy esto no es así? Son 50, hermanos, son 50 años de ministerio, por favor, que no son 2, ni 3, ni 6 meses. Ya puede decir, la palabra el bautismo viene del griego baptizón, que significa sumergir o zambullir y no simplemente rociar. Y cuando usted se sumerge en las aguas del bautismo, eso es el símbolo, representa la muerte de la vieja naturaleza. Y cuando usted emerge las aguas, la resurrección del Señor usted la anuncia. Usted nace a nueva criatura. Por eso que la Biblia dice que de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Para qué nos bautizamos entonces? Acá está Romanos 6:4, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida eterna. Pero es que hoy en día cualquiera predica. Hoy en día cualquiera predica, es fácil.
Y lo que más hoy en día es gente que habla de lo que no sabe, de lo que no conoce, de lo que ni estudia ni investiga. Y lo peor de todo es que lo mismo que predican, ni ellos mismos se lo creen. Es que hay que estar claro, mi hermano. Por eso yo insisto una vez más, es que hay que tener cuidado a quién uno escucha, con quién uno habla, con quién uno se reúne. La Biblia dice, los malos compañeros corrompen el buen carácter. Y también dice que las malas conversaciones corrompen la buena costumbre. Entonces, mi hermano, hasta aquí. Hasta aquí, no sea que me terminen incinerando acá. Hasta aquí. Gloria a Dios. Amados hermanos, si yo mañana tuviera que partir, si yo mañana tuviese que morir, yo tengo que resucitar. Yo tengo que resucitar. Si a usted le toca morir, usted tiene que resucitar. Y los que ya murieron tienen que resucitar. Al cuerpo suyo no le puede faltar nada. Tiene que estar completito en la tumba y completito. Entonces, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, es necesario entender esto. Es 100% antibíblico. LQQD, lo que queda demostrado. No hay donde perderse. Más claro no canta el gallo, mi hermano. Así que espero que este mensaje haya sido de edificación y por favor compártalo, porque hay mucha gente que está ignorante en este tema. Hay mucha gente, incluso pastores que andan predicando barbarie, que están justificando esta práctica. Mi hermano, comparta, por favor, es un ruego que yo le hago. Comparta este mensaje porque mucha gente lo necesita conocer. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Estoy ya casi que apenas puedo hablar. Sí, mi hermana. Yo le iba a pedir si por favor puede orar, porque yo sé que es un tema muy difícil y para que el Espíritu Santo toque los corazones de las personas, porque hoy se ha modernizado por ahorrar dinero, hay muchas excusas, ¿no? Que sale muy caro un entierro, que prefieren cremar las personas y hay una confusión y no sé si usted quisiera orar por esas personas para que Dios toque su corazón, la verdad, porque sabemos que la cremación no es bíblico, no es bíblico. Es una situación bastante difícil para mucha gente, pero mi hermano, créame que no hay excusa, no tenemos excusa. Yo una vez creo que lo dije en mi casa, digo, si yo algún día muero y llega a ser costoso, entiérrenme en el patio de la casa. Ya, Pero usted se sabe, acabó. pastor, que está prohibido eso, ¿no? Por la ley, no sé en Sí, Cuba, pero en muchos países. Pero ¿qué le diría usted a esas personas que ya lo hicieron por ignorancia, porque no lo sabían? Pero bueno, ahora mi que lo hermano, saben, ¿verdad? no, es que si ya lo hicieron, mi hermano, ya no hay vuelta atrás. Pero Ahora, quizás lo no que lo tienen que, sabían, no lo tenían tan exacto, claro. lo que tienen que hacer es no seguirlo haciendo. Y hay que Exacto. sacrificarse, mi hermano, hay que sacrificarse. Mire, nuestro Dios es el dueño del oro y la plata. ¿Usted cree que Dios no le va a responder a usted sabiendo que usted está en una disyuntiva, que está en una situación que está difícil? ¿Usted cree que Dios va a dejar que usted creme el cadáver? Dios le va a suplir la economía, porque Dios no va a ir en contra de su palabra. Entonces, lo que hay que tener es fe y pedirle al Señor, mi hermano. Dice la Biblia, clama a mí, yo te responderé. O sea, no dice, clama a mí, yo me voy a hacer el sordo y me voy a quedar ahí quieto. No, mi hermano, no es fácil. Yo sé que es una decisión difícil. Es una decisión difícil. Pero mi No hermano, sé, no sé en algunos países, pero por ejemplo acá usted puede ir a la funeraria y empezar a pagar por mes. Usted paga su propia sepultura y tiene un seguro que en caso que usted fallezca antes del tiempo que se termina el pago, el seguro cubre todos los gastos y usted tiene cubierto todo, funeraria, entierro, usted deja escogido cómo quiere que lo entierren, escoge el cajón, escoge todo. Acá es así, no sé en otros países, le digo porque yo fui a investigar, por eso lo estoy diciendo. Usted va y le reciben y como
Usted va y dice, bueno, este es el paquete de un día, de 2 días, 3 días, qué cajón quiere, dónde quiere ser enterrado, si mientras más cerca a la ciudad más caro, más lejos más barato, y hay sepulturas para una persona y otras que pueden haber 3 personas, y así sucesivamente. Entonces uno Sí, va pagando mensualmente o abonando, depende, perdón, pagando mensualmente, es como un crédito que usted va sacando, pero eso tiene un seguro. Si usted fallece antes del tiempo, ese seguro cubre todo. Otras personas que suelen hacer acá, para que no digan que no se puede, por ejemplo, hay personas que tienen seguro de vida, entonces de ese seguro de vida ponen si la persona muere, tiene un descendiente que va a heredar ese seguro de vida y esa persona automáticamente con ese dinero hace el entierro y hace todo. Entonces, hay seguro de vida, hay ese método en la casa funeraria, usted va y habla ahí y ellos le presentan una forma de pago para que usted vaya pagando. y hay personas que compran panteones de eso y lo tienen Pero para la pastor, eso sale familia. muy caro. Estamos Sí, hablando no, que también. olvídese de eso. Bueno, Olvídese. lo siento. Ay, mi hermano, esto es terrible. Mire, para mí, lo que es eso y ir a velorio, yo siempre decía, yo voy a ir a mi velorio y porque es obligado que yo vaya. Si no, no hay velorio. Pero es que no es fácil, mi hermano. Esto es un tema terrible y difícil. Pero Difícil, pero es una que, solución para no tener que llegar a que la llegar a eso. extremación y decir, no tengo plata, pues haga desde ya, vaya a una casa funeraria, transmítele todo lo que va a hacer, ¿verdad? Para ir pagando mensualmente, son cuotas muy bajas que usted va pagando y algo pasa, tiene un seguro, cubre todo. Entonces, no es que usted pagó y se murió y no hay quien siga pagando, no, el seguro deja cancelada la deuda que usted tiene con la casa funeraria. Entonces, es una solución que le podemos dar, ¿verdad? Es lo que sencillamente otras personas obtienen de otra manera, lo hacen de otra manera con seguros de vida. Entonces tienen una persona que cobra el seguro de vida, esa persona está encargada de hacer el funeral. Conozco los casos, por eso estoy hablando, ¿verdad? Estoy hablando porque conozco, y esto acá en Canadá existe. ¿No es Bueno, de cierto? todas maneras, mis hermanos, documentense bien al respecto, porque cremación sí, bíblicamente no. No es. No, eso no hay, no hay, ahí sí no hay de que Dios, ay, porque no tengo plata, Dios, perdóname, pero no, mi hermano, Así eh, es. Así es, está pastor. difícil. Pero vamos a orar, mi hermano, vamos a Amén. orar para que Dios nos ayude y esperemos que Cristo venga pronto y no tengamos esa disyuntiva. Amén, pastor. Amén, gloria a Dios. Y acá los muertos que se encarguen de enterrar a sus propios muertos. Así Pero es. bueno, pero mientras tanto, mi hermano, que Dios nos ayude y nos dé sabiduría con este asunto. Amén. Amén. Vamos a orar. Bendito sea tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo. Te damos gracias, Padre eterno, en esta hora por este mensaje. Te rogamos, Dios mío, que sea en la vida de cada familia, de cada hermano y amigo, y que tú, Señor, nos estés capacitando, poniendo soluciones a la mano para poder cumplir contigo, Señor, y no ir en contra de tu palabra. Te ruego que aquellas familias pobres, Señor, tú les supla, Padre, por si algún día tuvieran que partir algún familiar, algún ser querido, Señor, puedan hacer las cosas como conviene a la luz de la Escritura. En el nombre de Jesús, te ruego que estés capacitando, estés dando, Señor, Dios mío, bendiciones, supliendo a cada familia y que nos estés capacitando y dándonos siempre soluciones, Padre, en medio de todas estas dificultades, poder tener soluciones a la mano y que podamos hacer las cosas como conviene. En el nombre de Jesús, a ti damos gracias y te decimos, Señor, amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos veremos mañana, si el Señor lo permite, con nuestro hermano Estuardo Revolorio desde Guatemala. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde y la paz del Eterno sea con todos ustedes. Shalom. Gloria a Dios. Amén. Muchísimas gracias, Pastor Luis Alberto García desde Cuba. Vamos ahora para cerrar esta transmisión y nos quedamos un tiempito para hacer preguntas
y respuestas. Amén. Padre Celestial, al cerrar esta reunión, queremos darte toda la gloria y honra. Gracias por el tiempo que tuvimos hoy de aprender más de tu santa palabra. Bendice a cada persona que se tomó el tiempo de reunirse aquí hoy y también por aquellas personas que van a ver esta grabación en diferido. Te pedimos que tu mano de protección sea sobre todos nosotros durante el resto de la semana. También te damos gracias por nuestro pastor Luis Alberto García. Te pedimos que lo continúes bendiciéndolo y llenándolo más y más de tu sabiduría en el nombre precioso de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Dios me los bendiga ricamente.